Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor, damos gracias infinitas, Padre, por esta bella oportunidad que nos das, Dios, de poder estar aquí. Sabemos que así como es un privilegio, también es una gran responsabilidad, Señor. Estaremos a la luz de la palabra, Señor, examinando, Dios, lo que significa, Dios, el tema del servicio. Sabemos el llamado que nos haces a la luz de la palabra, Señor, a servir. Sabemos el llamado que a través de tu ministerio nos hiciste, Dios, al entender que había más dicha en dar que en recibir, y al escuchar tus palabras, que tú habías venido a servir y no a ser servido. Oramos, Dios del cielo, porque hables a cada corazón en esta noche y porque tu espíritu se mueva con libertad, Dios. Oramos por quienes hoy nos acompañan por primera vez en esta transmisión. A ellos también pedimos que los bendigas y que les hables de una manera directa y personal. Oramos, Jesús, por Closito, oramos por Glorita, oramos porque los bendigas y oramos porque este tiempo sea edificante. En tu precioso nombre, Jesús. Oramos guiados por tu Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Miren, Años Dorados también está presente. Mujer Integral, Rebecas. Bueno, mejor dicho, ahí está. Y va a llegar. Claro. Arriba, Rebecas. Tienen barra. Tienen barra. Bueno, creo que ustedes tienen la autoridad, porque los conozco desde hace ya casi 20 años, y lo que he visto a través de la vida de ustedes es esa actitud de servicio, esa disposición a entregarse por el otro, a cargar esa cruz, como nos dice la palabra. Entonces creo que ustedes son un referente, gracias al Señor, cuando hablamos de servicio en Casa sobre la Roca. Sabemos que es Dios quien se lleva la gloria, sí, por supuesto. Amén. Pero siempre uno, en medio de la congregación, encuentra referentes. Y ustedes son un referente cuando hablamos de servicio. Ese amor y esa pasión y esa entrega, eso inspira a muchos. Ténganlo por seguro. Y aquí detrás hay mucha gente, por ejemplo, Ujieres. Ujieres es un grupo sólidos, son una tremenda bendición, son un combo. Una familia. Cada vez que termina un servicio o en el intermedio yo me les meto allá, ahí le vamos a contar a la gente que allá adentro tienen una cafetera y hacen un tintico delicioso. Y entonces yo entro y me tomo un tintico con ellos y los saludo y los veo ahí como hormiguitas trabajando. Y yo digo, ¿quiénes están en cabeza de esto? Closito y Glorita. Entonces ustedes son un referente y una tremenda bendición. Gracias, pastor. Y qué bueno poder hablar de servicio y que sean ustedes quienes estén conmigo aquí hablando de servicio. Sé que obviamente hay muchas más personas, pero ustedes para mí son un referente importante. Para quienes no saben, perdón, disculpen, no los había presentado. Chloe y Glorita son casi que cofundadores de la iglesia en Bucaramanga. Sí, o sea, con el pastor Mario desde hace muchísimo tiempo. Sí. Glorita desde el primer domingo, pastor. Desde el primer domingo. Diáconos de la congregación, directores de Ujieres, siervos. Glorita estuvo en alabanza. ¿Te acuerdas, Glorita? Sí, también. 12 años, pastor. 12 años en la alabanza, sirviendo en la alabanza. Y ahora, pues, obviamente están con Closito al frente de Ujieres. Entonces, para quienes de pronto son nuevos, digamos que esos nuevos, que no saben y dicen, ay, yo los he visto ya varias veces. ¿Ellos quiénes son? Ellos son diáconos de nuestra bella y amada congregación. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos. Hablemos de servicio. Hablemos de la importancia del servicio. Muy interesante lo que usted menciona, pastor, porque lo ha dicho usted varias veces en estos espacios, estas charlas o predicaciones, como queramos llamarlas, terminan ministrándolo a uno primero, ¿no? Y sí, pues sí, usted dice, somos referentes, mucho honor, muchas gracias por esas palabras, pero creo que todavía nos falta mucho aprender y preparando esto, por ahí el Señor nos dio un par de
de empujonazos. Y mire, es por aquí la cosa y, ay, ¿verdad? Sí, sí, pastor. Eso. Hasta ahora veo eso. Entonces, sí, esa es la obra que el Señor hace. Él siempre nos va llevando por su camino y siempre nos sorprende con cosas nuevas, ¿no? Y esa es tal vez una de las grandes riquezas de la palabra. Entonces, vamos, pues no de pronto ya ni alcanzamos con... No, vale, vamos. Vamos a mirar unos versículos que en sí mismos, es decir, si uno los toma aislados, pues parecerían no ser, digamos, no son de los que uno va a escoger para armar una predicación, ¿cierto? Porque son precisamente las introducciones a algunas de las epístolas en el Nuevo Testamento. De hecho, creo que en todas, sí, es el primer versículo en todos los ejemplos que traemos aquí, que aparece allí la palabra siervo. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 1:1, cuando escribe la carta a los romanos, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. En Filipenses, Pablo es el autor también de Filipenses, vuelve y escribe Pablo y Timoteo, ahora añade a Timoteo ahí al combo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Santiago utiliza exactamente el mismo vocabulario. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Pedro también utiliza la misma forma de introducir su carta. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y el mismo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Lo interesante de esto es que debemos también poner una perspectiva con respecto a el papel de las epístolas en el contexto del siglo I. Para nosotros tal vez es un poco difícil ubicarnos allí y captar lo que queremos, lo que significa esto, porque hoy en día nosotros tenemos Twitter, Facebook, WhatsApp, de todas esas cosas y queremos comunicarnos con alguien, entonces ponemos un WhatsApp, mensaje, o lo grabamos, ya todos ustedes son artistas ahí grabando. Yo me vuelvo un 8 cuando quiero poner en voz y no puedo, me toca escribir. Sí. Tenemos todos estos otros medios en los que nos comunicamos y las cartas pues pasaron de moda, son cosas que ya nos cuentan los abuelos, tal vez nosotros con ya algunos años podemos decir, oiga, yo cuando estábamos ennoviados y yo me vine para Bucaramanga y Glorita todavía está en Bogotá, yo le escribía cartas todas las semanas. Todos los días. Cartas, a veces todos los días. Sí. Alcanzamos a conocer lo que era una carta. Y entonces, pues, en una carta, sobre todo en el caso aquí de los apóstoles que están enviando cartas a congregaciones, y en el caso, por ejemplo, de Romanos, a una congregación que ni siquiera eran conocidos. Pablo nunca había estado en Roma, no tenía nada que ver con la iglesia de Roma. De paso, aquí podemos echar una coñita sin querer echar piedras, pero Pablo no fundó la iglesia de Roma. Le escribe a los romanos cuando la iglesia ya llevaba mucho tiempo, ya estaba consolidada, y les escribe por primera vez. Entonces, en una carta, sobre todo cuando los apóstoles aquí están pretendiendo sentar una posición de autoridad que justifica el por qué van a decir lo que van a decir en la carta, y que los destinatarios de esas cartas pues harían bien en poner cuidado. Entonces, eso es como una presentación que tiene que hacer el autor de la carta. Tiene que presentarse, tiene que dar credenciales. Hoy en día, cuando nosotros vamos a aplicar a un trabajo, vamos a buscar, vamos a que nos entrevisten, qué cosas pone uno en la hoja de vida y qué cosas va a decir en la entrevista.
pues usted se va a vender, ¿cierto? Usted va a decir que usted es buenísimo, que usted ha hecho esto, que ha estudiado, que ha logrado un montón de cosas, que es famosísimo. Usted trae sus credenciales. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a darle peso en su solicitud y tal vez pueda permitirle eso que sea contratado. Bien curioso entonces que los apóstoles en esa introducción donde se están dando a conocer y donde tienen que justificar, oiga, ¿usted quién es para escribirnos? Tienen que dar su valor, pues, su autoridad para escribir, utilicen la palabra que para nosotros sería la más inapropiada posible en esas circunstancias. Porque es que la palabra siervo que aparece aquí tiene un contexto un poquito diferente al que nosotros le podríamos dar hoy en día. Allí el siervo es más bien una traducción del griego, va en el contexto de esclavo. Entonces ustedes se imaginan aquí los apóstoles queriendo venderse, queriendo llegarle a las personas que van con su carta, diciéndole, oiga, yo soy esclavo. Pues eso es como casi para que la persona que recibe la carta la rompa y la tire a la basura. Oiga, este descarado se atreve a dirigirse a mí, si es un esclavo, ¿sí? Porque en esa época la esclavitud era así. Entonces, los apóstoles, fíjense que utilizan esto intencionalmente y con todo el conocimiento de causa, es porque tal vez ellos le están dando una comprensión y un contexto completamente diferentes a ese término que están poniendo allí de siervos. Fíjense que ellos no se están exaltando. Pablo hubiera podido decir, oiga, es que a mí el Señor Jesucristo me llamó y me llevó al cielo, y yo estuve sentado en el cielo allá con Jesús, oiga, me estuvimos tomando un tinto, y me dijo, Pablito, mira, te tengo un encargo, ¿por qué no me haces un favor y vas y llevas el evangelio a los gentiles? ¿No? Y Pablo hubiera podido sacar provecho, sacar pecho con esas cosas, ¿sí? Claro. Hubiera podido decir, oiga, yo fui formado con Gamaliel, nada menos, ¿sí? Entonces, miren con quién están hablando. Yo soy alguien, claro. Claro, y Pablo dice, soy siervo de Cristo Jesús. Pedro dice, soy siervo de Cristo Jesús. Santiago dice, siervo de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el trasfondo que hay aquí? Es el contraste que tenemos nuestra visión humana secular, sobre todo en nuestra sociedad occidental moderna, de la idea del éxito. El éxito secularmente y en nuestra sociedad, y nos lo venden de esa manera, el éxito es una acumulación de logros, es una acumulación de posesiones, es una acumulación de posiciones. Entonces, entre más posiciones, más posesiones, más logros tenga usted, más vale. Y va a estar entonces llevado allí a la cima, por encima de todos, va a ser exaltado y va a ser señalado como una persona que tiene éxito. ¿Sí? Oiga, es muy curioso entonces que los apóstoles, queriendo venderse, queriendo mostrarse como personas exitosas en su oficio, que es el apostolado, estén utilizando el término de siervos. De siervo. Sí, así se presentaban. Es que el éxito a la manera de Dios es al revés, es totalmente al revés de lo que nosotros lo pensamos. Sí. Ya el Señor había claramente establecido cuando le dice a Josué capítulo 1, versículo 7, le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Todo lo que emprendes. Sí. La clave, como dice el pastor Darío, precisamente por eso titula su libro así, la clave de las bendiciones de Dios, pues es la obediencia. Ahí es donde está todo, la obediencia. Y la obediencia implica someterse, la obediencia implica ponerse debajo implica precisamente no exaltarse. Y eso es lo que Dios está llamándonos a hacer. Entonces, si nos parecería sorpresivo que los apóstoles quieran introducirse a las congregaciones de esa manera, pues yo creo que es que precisamente ellos la tienen muy clara. Sí, y tal vez la confusión la tenemos nosotros, ¿no? Ellos se declaran como siervos de Jesús, como esclavos de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Jesucristo quiere de nosotros, que nos convirtamos en sus siervos y en sus esclavos.
Y esa idea de la servidumbre que va asociada allí al servicio se ve mucho más claramente si acudimos al idioma original. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día nosotros con el texto bíblico, que ha sido una traducción del idioma original y muchas veces con manuscritos que en el mejor de los casos son del siglo X, y por consiguiente tenemos un hueco enorme allí de casi 10 siglos, en donde si pensamos en la metáfora del juego al teléfono roto, pues la palabra habría podido cambiar completamente en esos 10 siglos. Bueno, sabemos que no es así, tenemos la confianza y la seguridad de que el Espíritu Santo ha estado detrás para que en las traducciones y en las copias de la Biblia pues no se vayan a introducir barrabasadas, pero igualmente tenemos la prueba de los rollos del Qumrán, ¿no? Que ha sido una de las evidencias más, digamos, yo creo, más impactantes y más sólidas del testimonio de la palabra, porque el texto que se escribió 200 años antes de Jesús sigue siendo el texto que tenemos nosotros hoy en día. O sea, el teléfono roto no aplicó allí, no se cambió absolutamente nada. Y eso yo se lo atribuyo obviamente al poder del Espíritu Santo, que inspiró la palabra y que se ha quedado cuidando de que esa palabra siga así. Entonces, cuando vamos al original, en griego, la palabra que se traduce al castellano como siervo en realidad tiene dos palabras diferentes en griego. Y todas estas que utilizan los apóstoles allí en el Nuevo Testamento y en sus cartas para anunciarse, es doulos. No sé griego, yo no sé cómo se pronunciará eso, pero se escribe así, D-O-U-L-O-S, doulos. Ese doulos es un primer significado de la palabra siervo que nos pone en el contexto en que tenemos que mirar. Bueno. Doulos, Sí. Fíjate que lo que tú estás diciendo, ya le doy la entrada a Glorita, es muy cierto. Hay personas, la cultura del occidente tiende o hemos sido formados de esa manera, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, va a entrar, si pensamos en el servicio dentro de la iglesia, siempre se busca tener un rango alto, ¿no? O sea, si me van a contratar en una empresa, yo esperaría que me contraten en un nivel alto, no en donde yo esté al servicio de, sino en donde hayan muchas personas a mi servicio. Y eso genera en muchas ocasiones importancia en la persona, y ahí es donde entramos a hablar de que Dios maneja las cosas de una manera diferente. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, generó tanto choque, ¿no? Las personas creían, ok, viene el Rey de Reyes, listo, viene a establecer un reinado acá, va a reinar acá, y él dice, no, mi lugar no es este, ¿sí? Esto no es el lugar donde yo voy a reinar, no. Y obviamente a mucha gente le genera un choque, desde el comienzo cuando él entra, ¿te acuerdas cuando hace la entrada triunfal? Pues todos esperarían una entrada, no sé, de otra forma, con caballos, con carros. Con caballos, sí, con carros, caballos, sí. No, corceles, algo así, no. Entró en un burrito, entró solo. Solito, sí. Es la manera diferente y así es como empezamos a ver las cosas, ¿no? Yo pienso en la persona que llega a la iglesia, que se empieza a comprometer con el Señor. Y, por ejemplo, el servicio de Ujieres es uno de los servicios más, diría yo, duros dentro de la congregación, porque uno diría es al que más palo le da a veces, ¿cierto? Sí. Es el que aguanta el palo de, Señor, disculpe, no puede parquear ahí, ya, yo parqueo donde quiera, déjeme, no ve que voy tarde para el servicio, yo veré. Entonces el Ujier dice, no, sí, bueno, sí, Señor. Entonces uno dice, el corazón de esa persona ha sido transformado por Dios, porque la misma persona llega hasta decir, no, en otro momento de mi vida, me dice ese señor eso y yo no me quedo callado y yo le digo, y la persona ha sido transformada por el Señor y entonces uno lo empieza a ver en las personas, ¿no? Las personas empiezan a entender el valor que tiene el servicio, la manera como tal vez en nuestro corazón hay gratitud hacia el Señor y por esa razón también servimos. Señor, tengo tanta gratitud hacia ti, Señor, tantas cosas has hecho por mí, que es una cosa que no se compara en nada con lo que hiciste en la cruz,
pero es una manera de darte las gracias, es poner al servicio tuyo los dones que me has entregado, y uno ve personas, uno ve gente que, mira, desde el profesional, desde el gerente, organizando unas sillas en la iglesia, organizando unos baños en la iglesia, sirviendo unas bandejas en la iglesia, limpiando una mesa en la iglesia, y uno las conoce, y uno dice, es una persona lavando los baños de la iglesia. Es una persona que a nivel secular tiene un rango alto, una alta posición. Claro. Han entendido el significado del servicio. Así es. Que tiene. Entonces uno dice, eso se da por la obra, lo que tú decías ahorita, Clo, esa obra que el Señor ha hecho en el corazón de uno, ¿no? Porque tú empiezas a entender que pues, hay más dicha en dar, ¿no? Hay más dicha en servir, y pues uno le sigue los pasos a Jesús. Y es la manera correcta en la que realmente glorificamos a Dios, porque eso es lo que realmente buscamos, agradar al Señor con nuestro servicio. Muy bien. Entonces, ¿qué otras cosas por decir? Nombraste el término en griego doulos, ¿cierto? Como sí, el significado, la raíz, ¿cierto? De la palabra siervo realmente. ¿Qué más tenemos que decir frente a eso? Pues, Paz, mire, como nosotros nos damos cuenta, fíjese que la perspectiva que tiene la escritura del servicio, como usted mismo lo está diciendo, es muy diferente a la perspectiva que tiene el mundo, porque para Dios la grandeza es de una perspectiva muy, muy diferente. Por eso la palabra siervo tiene dos significados en el Nuevo Testamento, en el griego. Se han traducido de dos maneras, como la palabra siervo. La primera de ellas, como decía Claude, es doulos, en griego antiguo, y tiene la connotación exacta de ser esclavo. Eso quiere decir que usted cuando es siervo es esclavo. Quiere decir que es algo permanente con su amo. Su voluntad está totalmente atada a la voluntad de su amo. Y es una relación permanente y de servidumbre total. Eso era lo que quería decir doulos. La sociedad del siglo I pues estaba organizada, como todos sabemos, alrededor de la esclavitud, ¿cierto? Esa era una práctica fundamental en la organización social y era también como una forma de sostener la economía. O sea, para ellos eso no era algo novedoso, era algo nuevo, no. Y el Antiguo Testamento ya hace referencia a ese término cuando Dios desarrolló la ley como un marco de organización social para el pueblo hebreo. Eso lo vemos en Éxodo 21:2, que nos dice, si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Aquí se hace referencia al siervo esclavo, ¿cierto? El que era el más miserable de todos, el de menos valor. Y esa parte de la esclavitud se convirtió en ese siglo en algo de explotación, algo de desconocimiento de la dignidad humana. Entonces, el Señor que dijo, pueden ser, si usted como hebreo se vendió como esclavo, nada más va a ser 6 años. Y ya en el 7º, ya usted queda libre. En esa época los hebreos se vendían, si estaban agobiados por deudas, se vendían ellos, vendían sus hijos, para pagar todas las deudas que tenían, para satisfacer las necesidades que tenían, ¿cierto? Pero había un límite, eran 6 años. Y mire, lo más lindo de esto, Paz, es que cuando mirábamos y estudiábamos esto, nos dábamos cuenta que cuando ya llegaba ese límite de los 6 años, el esclavo podía, por decisión propia, permanecer al servicio de ese amo en condición de esclavo. Pero mire que había una condición. Ya si usted decía, no, yo me quedo en la casa de mi amo porque él ha sido bueno, me ha dado provisión, me ama, me cuida a mi esposa, nos da vivienda, sí, trabajamos, pero nos ama. Entonces nosotros nos queremos quedar con él, pero ya no podía decir, me quedo por un día, me quedo 6 meses. Bueno, si me pone solamente a limpiar allá lo de los establos, me quedo, si no, no, o déjeme mejor en la casa. No, usted se quedaba por vida, ya eso usted ya no podía echar pie hacia atrás. Si usted llegaba a decir, yo no quiero recobrar mi libertad porque amo a mi amo, entonces mira lo que hacían, Paz.
cuando usted decía eso, yo me quiero quedar como esclavo de mi amo porque lo amo, le horadaban la oreja, lo ponían contra una tabla, contra algo, y con una lesna le horadaban la oreja. Yo creo que la primera vez en que se habla es de hacer un hueco en la oreja. ¿Y eso qué quería decir? Sí, imagínense. De ahí vienen los aretes, no. No, pero yo creo que la primera parte donde yo digo que se oraban la oreja. Eso y esto era algo que todo el mundo veía. O sea, todo el mundo ya sabía que usted era un esclavo que se había decidido quedar esclavo, que no había querido su libertad porque amaba a ese amo. Era para el resto de su vida. Era un acto de voluntad propia. Claro, voluntad propia. Yo no me quiero ir, yo quiero trabajar para usted el resto de la vida. Entonces, ¿eso qué implica? Sometimiento, obediencia, humildad, confiar. Yo tengo que confiar mucho en esa persona para poder decirle, no, yo hago este compromiso con usted para toda mi vida, le voy a servir. Trabajarle porque me siento bien, esto no me parece esclavitud para mí. Entonces, usted está satisfaciendo mis necesidades, yo a usted le clamo, usted me da para la comida, usted me da abrigo, usted es mi refugio seguro, con usted no tengo ninguna necesidad. Entonces yo quiero hacer ese compromiso con usted, quiero de por vida que usted sea mi amo. Entonces, fíjese que allá había un pacto entre el esclavo y el amo, un pacto de sangre que era al horadarle su oreja. Había una señal que era visible a todo el mundo. Yo había elegido servir para siempre. Una elección, como el padre decía, voluntaria, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que nosotros como servidores tenemos que saber y sentir. Nosotros renunciamos a nosotros mismos. Es una sumisión a servirle primero a Dios, porque por eso decimos tiene dos significados. El de doulos, es servirle a Dios. Siempre decir de que yo me voy a dedicar a trabajar al servicio del Señor y no que tan pronto consigo un trabajo, entonces ya no quiero ser siervo, chao, me voy. No, si me pusieron a lavar baños, no, yo creo que mejor me voy y paso a otro ministerio, ¿qué otro ministerio aquí en esta iglesia? No, usted cuando usted decide es para siempre, es por siempre y siempre. Usted ya no es libre de hacer lo que usted quiere hacer, usted no puede decir cuántas horas trabajar, usted no puede decir qué días quiero trabajar o qué puestos quiero yo tener, ¿sí? Es una relación permanente, no es por 6 meses. Yo ahora tengo un agujero en la oreja que me recuerda que mi servicio a Dios es permanente, es algo pensado. Pacto con Dios, un pacto ¿sí? Con Dios. ¿Sí? Dios, qué bello, qué bello. Y hay un segundo paso, que es ya el de diáconos, que esa palabra viene de otra, también del griego, y es como el complemento. Es que el servicio es maravilloso, Paz, tiene un significado tan lindo. Fíjese, en tenemos una relación vertical, nosotros con Dios sirviéndole en un compromiso, en un pacto para toda la vida. Por eso a mí me parecía lindo, porque yo recordaba lo que nosotros decimos, una vez ujier siempre, no es eso, es una vez siervo para siempre. Usted Amén. No puede ser siervo por 8 días, ni siervo por 1 año, ni siervo por 6 meses, ni siervo si solamente me toca pasearme por la iglesia, no. Pero hay otro servicio que es maravilloso, es el de diáconos. Esa es otra de las palabras, otra de la forma de ver el ser siervo. Mi amor, ¿por qué no les explico esto? Oye, ¿sí? Qué bello. Eso es hermoso. No, es hermosísimo, porque uno claro, fue la decisión que yo tomé, la de entregar mi vida, de cargar libre. La palabra, lo estoy haciendo como un acto de voluntad. Entiendo cuánto amor me ha mostrado a Él hacia mi vida, se entregó en la cruz, perdonó mis pecados, no había nada bueno en mí, ¿cierto? Después de ese amor no hay otro. La ira de Dios y hoy somos llamados hijos, y entonces yo digo, soy esclavo de Cristo y lo hago con todo el amor, con toda la pasión, por lo que tú decías ahorita, sirvo a mi amo y mi amo
me respalda, me cuida, me provee, me da todo, mejor dicho, todo, absolutamente todo, y uno dice, ese es Dios, claro, claro, pero es que ¿qué más le puedo pedir a ese amo, Paz? Es que ¿qué más? Es mi roca, es mi fuerza, es mi fortaleza, me cuida, cuida mi familia, todo. Es que es un amo así, pero por favor. Ese es digamos, el tipo que se encuentra allí en estas regulaciones en Éxodo, ¿verdad? Que estamos leyendo, sí, en Éxodo. En Éxodo, esas regulaciones que Dios va estableciendo, que para nosotros hoy en día, pues en cierta manera son incomprensibles, ¿sí? Uno diría, ¿cómo es posible que alguien quiera decir que quiere ser esclavo de alguien? Porque para nosotros la idea de esclavitud es algo totalmente condenable, reprochable, porque se abusó de ese mecanismo de la esclavitud, y que el Señor se había puesto límite, él decía 6 años. O sea, a los 6 años la persona puede, ya queda libre y puede seguir haciendo su vida. No, con la esclavitud que nosotros conocemos y particularmente con el tratamiento de las personas de color en África, pues eso fue una tragedia, eso fue un genocidio tremendo. Y por eso, de la explotación. por eso el término claro. No llega a ser tan aceptado. ¿Cómo así que esclavo? No, yo no vengo a ser esclavo de nadie. Claro. Sí. Entonces ahí es donde ese contraste entra, y por eso a mí me gustaba tanto esas leyes que Dios ponía allí en Éxodo, que decía yo, es que está haciendo es el tipo de la relación que nosotros debemos tener con Jesús, porque es eso, es decir, cuando usted, el esclavo que renuncia a su libertad, dice yo quiero permanecer al servicio de mi amo, no solo está haciendo una declaración él de servicio, sino está haciendo una declaración del amo. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en el amo, que lo va a tratar bien, que lo va a cuidar, que le va a proveer, que va a atender sus necesidades toda la vida. Entonces, esa declaración es más del amo que del mismo esclavo. Y cuando ese amo es Jesucristo, que es justo, que es bueno, es que ahí yo lo he dicho varias veces, ahí cuando tiene uno eso, le dice uno a Jesús, ¿dónde le firmo? Venga, yo firmo ya, venga a ver. ¿Sí? Yo me, como dicen, yo me ericé. Por eso es, pastor, por eso es que como Claude nos contaba, ellos se presentaban como siervos esclavos de Jesucristo. Ellos ocupaban esa posición como algo de que enorgullecerse, como una señal de su éxito. ¿Sí ven? El reino de Dios. Eso les daba la autoridad. El único, del verdadero, del que no falla, del que no cambia, del inmutable, del todopoderoso, el eterno, el fiel. O sea, ese es mi amo. Eso me da a mí la autoridad para que mi carta sea bien recibida por ustedes, para que la consideren valiosísima. ¿Ven? Eso es maravilloso. Y en el plano teológico esto termina ligándose con el primer mandamiento, porque finalmente eso es lo que Dios nos dice, oiga, ámenme con toda su fuerza, toda su vida, con absolutamente todo. Y para entregarse de esa manera, a amar a Dios por sobre todas las cosas, pues hay que negarse a sí mismo. Ese es el gran conflicto que tenemos nosotros, que queremos amar a Dios, pero mientras a nuestra manera. Tengamos nuestras cosas, ¿no? Lo que queremos satisfecho. Y Dios nos dice, no, es que el amor hacia mí tiene que ser total, tiene que entregarse. Así como Cristo se entregó por nosotros en la cruz, así tienen ustedes que entregarse. Y eso significa amar a Dios. Y una relación de ese amor solo puede expresarse en ese tipo de relación en donde nos volvemos totalmente esclavos de Dios, donde es su voluntad, no la mía, donde es yo tengo que obedecer, no es lo que a mí me parezca, es lo que al Señor le parece, porque además, y ahí es donde está la gran belleza de eso, porque es que además Dios tiene la autoridad para eso, porque es el que sabe, es el que quiere lo bueno para nosotros y es justo. Entonces, pues nunca va a ser algo nada malo para nosotros porque eso no va con él. Y es un negocio en el que salimos ganando por lado y lado. No, total. Siempre. Total. Qué bendición. Y qué bella reflexión. Y ahora, Paz, el segundo significado, ya vimos ese maravilloso significado de ser siervo para toda la vida, que yo lo decido. Hay un segundo significado, pero como decíamos con Claude,
el primero es esa relación vertical aquí con el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, pero hay un segundo significado de servicio ya con el énfasis en la relación horizontal de comunión con los demás, de ayuda y de servicio a los demás, y es la palabra diáconos. Ahí está la segunda palabra. Se traduce como, sí, que se traduce también al español como diácono. El diácono es un ministro, es un siervo, y esa palabra diácono implica humildad. En este caso, aunque este diácono ya no es un esclavo, ya no es como lo es un doulos, ya no hay una relación de sujeción a su amo como lo es en esa palabra, el énfasis está en el servicio, en la tarea de servir a otros para cumplir el mandato del Señor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que los diáconos en una iglesia son ayudadores, son los siervos del Señor y de las personas de la iglesia. Fíjese, ahí ya es todavía más fuerte, porque usted además de ser ese siervo para el Señor total, ahora usted también es siervo de los demás, de las personas. El diácono ministra, sirve, se preocupa por el pueblo de Dios. Se da en ese contexto de una persona que sirve a otro, pero ya en una relación de hacerle un favor, de ayudarlo. ¿Sí? Como decía el Paz de pronto en el parqueadero, por favor, hágase acá, señora, le ayudo, se va a bajar del taxi, le consigo una silla, claro. Proporcionar un servicio. Claro, el ejemplo que yo estaba dando ahorita, entonces va muy relacionado a la palabra diácono. Diácono, porque diácono es que la persona presta un servicio a los demás, también, claro, está en actitud de sumisión, de obediencia, de entrega, y lo más lindo, sin esperar nada a cambio. Usted hace ese servicio, pero usted no espera que le den nada a cambio, porque si bien, ¿sí? Eso ya no es, para él no hay un pago, es más bien una relación que nace de la persona que presta el servicio de manera voluntaria para satisfacer las necesidades de otras personas. Que tú necesitas, es que me siento un poquito mal, ¿será que me consigues un vasito con agua? Sí, señora, ya mismo. Mira, mejor te consigo una sillita más ancha. Todo eso es servicio, amor voluntario hacia a satisfacer las necesidades de otras personas, con un fin último, honrar y glorificar a Dios. Porque ese es el fin de un diácono, servir, honrar al Señor sirviendo a otros, ¿sí? Entonces es servicio a los demás, es ministrar a los demás, pero para usted poder ser diácono, servir, tener una relación aquí con las demás personas horizontal, usted primero tiene que ser un doulos de Cristo, de Dios. Si usted no es doulos, usted no puede ser diácono, porque usted no puede servir a otros. Si usted no ama a Dios y no le sirve a Él, que es ese amo maravilloso, que otro amo como Él no hay, ¿usted qué le va a dar ganas de servir desinteresadamente a alguien? Pues ciego, pues que se siente en esa silla, ya verá, que la mandó llegar tarde. Usted no tiene ese servicio humilde, desinteresado, abnegado, sacrificial, que Jesucristo te enseñó cuando tú eres doulos. Hay una entrega total, pero en este caso es en función de los demás, ¿sí? Para cumplir, como decíamos, el primer mandamiento en la versión ampliada ya por el Señor. Porque les dijo, sí, el primer mandato es amarás al Señor tu Dios, pero yo les digo que también hay algo más, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces es difícil servir a los demás y servir a Jesús, porque los demás no son tan buenos como Jesús, ¿sí? No son esos amos como es el Señor, pero necesitamos entender que no podemos servir realmente de manera efectiva a los demás si de verdad no somos primeros siervos de Jesucristo, para hacer servicios dobles hacia Dios primero antes de poder ser diáconos para los demás. Sí. Es importante entender el significado de doulos para poder vivir ese diaconado, si lo podemos llamar. Claro, si no hay diaconado. Y entendiendo para quién se está haciendo, ¿no? Claro, sí. Para que sea un deber, para que no se vuelva una carga, para que tú puedas entender que es para el Señor, para quien lo haces.
para hacerlo. Cuando usted entiende quién es su amo, para usted no es una carga, para usted no se vuelve difícil, para usted no es que, ay, es que el servicio se me ha vuelto una carga, porque usted no lo está haciendo para su amo, usted no se ha dado cuenta que tiene la oreja, que todo el mundo le ha visto el huequito, que usted ya fuera dada su oreja. Sí, sí, usted no. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Sí, qué sí, bello, no. qué bello. Dense cuenta Sí, todo no. lo que podemos aprender del término, ¿no? Del término, de la raíz, cuando nos vamos al De la griego, raíz que tiene la palabra cierta. tiene sus dos significados, el doulos y el diácono. Y Claro, entonces es y una que el uno no puede existir sin el otro, y su merced no puede ser diácono, al prestar ese servicio si usted no lo ha hecho primero verticalmente. Y eso trae ya características que le van a dar a esa persona. Ese tipo de servicio ya le da a usted unas características especiales. Sí, sí, ustedes por ahí nos van a hablar de esas características. Sí, de algunas, porque podríamos Algunas, sí, uy, son muchas, Ah, no, sí, pero claro. tiempo. Sí, Tranquilo, pero tranquilo. es decir, de las características, Tranquilo, digamos, tranquilo, más... que hoy no tengo Biblia. Entonces nos Ah, podemos bueno. correr unos minuticos. Nos podemos correr unos minuticos. Bueno, vale. Una característica fundamental de un siervo, con todo este contexto del que estamos poniendo, pues es la disponibilidad y la confiabilidad. El que es esclavo no dispone, es el amo el que dispone. Entonces el amo es el que decide cuáles son las tareas, en qué momento, a qué horas, dónde, cómo, cuándo. El siervo debe estar disponible para hacer las tareas cuando se requiere, ya sea una tarea que es comandada directamente por Jesús en términos de su palabra de obediencia, en nuestra relación vertical con Él, pero también en nuestra relación horizontal, cuando hay una necesidad que debe ser satisfecha y vemos que en nuestras manos está el poder satisfacerla. Eso es estar disponibles. Oiga, se presentó la necesidad, yo la atiendo, yo la suplo, porque yo estoy disponible, la disponibilidad. Y no solo la disponibilidad, sino que además la tarea siempre debe ser bien hecha. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Entonces el servicio hay que hacerlo con excelencia, hay que hacerlo siempre lo mejor posible, entregarse de sí, porque un servicio en el que solo estamos dando las sobras, las migajas, lo que queda, pues es un servicio que no tiene valor. Y además no tiene valor en sí mismo, sino además en cierta forma está menospreciando a la persona que se sirve, porque se le está diciendo que no tiene el valor para darle un buen servicio, sino le doy ahí lo que me sobre, estoy dando la limosna. Entonces pues ya estoy también enviando un mensaje de desvalorización hacia la persona que pretendo supuestamente servir y que antes estoy es en cierta manera insultando. Por eso Pablo le dice... Perdóname. Ahorita que tú dices eso, quiero contar algo que ocurrió alguna vez con alguien que me dijo, me quedé sin trabajo, ahora sí, póngame a servir. Eso. Y yo le dije, espere. No, sí, ya tengo tiempo. Y yo, a ver, espere un momento, porque ¿qué va a pasar cuando usted vuelva a conseguir trabajo? Ah, no, pues ahí sí no, pues hasta ahí le ayudo. Yo le dije, no, ven, espérame que, pero no voy a tener tiempo. Y yo le decía, mira, es que cuando tú tienes responsabilidades a nivel secular, sabemos que tienes unas responsabilidades en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, y tienes que responder allí. Pero cuando tú te das cuenta o cuando tú llegas a decir, no tengo tanto tiempo, pero aún así, para mí es importante el servirle al Señor, porque ese llamado que Él me hace, eso tiene mucho más mérito. No tengo nada en contra del que de pronto dice, me quedé sin trabajo y tengo más tiempo para servir, ok. Pero yo le decía a esa persona específicamente, ¿qué va a pasar cuando consiga trabajo? Me dijo, no, pues hasta ahí le ayudo. Yo le dije, no se trata de eso, no se trata de que cuando tengas eso no es servicio. No, es que tu vida. Eso no es disponibilidad. Tu vida en función de qué, servirle al Señor, y entonces tú dices, ok, tengo situaciones que atender a nivel secular, tengo trabajo, sí, pero aún así, para mí el Señor es muy importante y
y le saco el tiempo y dispongo de mí. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver el sacrificio, ¿no? Porque hay gente que trabaja durante toda la semana y entonces llega el servicio y entonces madrugan y entonces se arreglan y se ponen pintosos y se van para la iglesia a servirle al Señor. Y hay gente que dice, uy, no, hermano, usted el domingo usted haya metido sirviendo. Sí, pero es que para uno es un deleite, es un gusto, es una recarga de baterías. Es la maravilla para uno. Es un honor poderte servir, Señor. Estar con tu ejército aquí, Señor, en tus manos, siendo instrumento de bendición para muchos que llegan a la iglesia. Entonces uno dice, qué belleza y qué valioso llega a ser, ¿no? El no quitarle valor a lo que significa el servicio, ¿cierto? Claro. Paz, Vale. pero iba a complementarle algo, Paz. Es más, las personas que sirven son las personas, que casi siempre están más ocupadas. Lo digo, por ejemplo, por Ujieres. Hay gente que trabaja en otras ciudades y se vienen el sábado en la noche porque el domingo tienen que servirle al Señor. Y salen y se van otra vez para el sitio donde tienen que ir a trabajar. Tremendo. Es que usted para servir tiene que estar ocupado, porque al Señor no se le dan las obras. Lo que Claude decía, uno no puede darle al Señor las obras. Yo no sé, usted tiene su trabajo, yo pienso que los servidores de la iglesia, llámese Alabanza, llámese Visa, Iglesia Infantil, Ujieres, somos las personas más ocupadas de la iglesia, porque somos las personas de pronto que más trabajo se tiene secular por fuera, en su casa, en donde sea, y sin embargo para usted es sagrado su servicio en la iglesia, los miércoles, los domingos, los ayunos, es sagrado. Miren, a mí me pasó algo, ¿sabes a mí qué me pasó alguna vez? Antes del pastorado. Yo estoy en la iglesia un poquito después de ustedes. Sí, como 18 tal vez. Y yo, sí, más o menos, como 18, sí. Y entonces yo alguna vez me senté a mirar mi agenda, ¿no? Mis actividades de la semana. Yo estaba estudiando y yo trabajaba de día, estudiaba de noche. Así saqué mi carrera adelante. Y yo miraba mi agenda y yo decía, óigame, yo tengo dentro de mi agenda mucho tiempo iglesia, planes en iglesia, jóvenes, y esto, iglesia está. Y en algún momento el Señor me dice, es que tú tienes un llamado. Entonces, claro, cuando tú miras tu agenda y tú dices, ¿por qué solo iglesia? Ya tanto tiempo de mi agenda, iglesia? Entonces, hay personas a las que les dicen, venga, pero usted se la pasa en la iglesia metido, usted va el miércoles allá a servir, el domingo. Si es que yo tengo un llamado. El llamado al Señor. El servicio es un llamado. Es un llamado. Y es una bendición. Es un deleite. Bueno, perdón, yo los interrumpí. Ustedes estaban hablando. Qué pena. No, eso es maravilloso. Eso da pie para todo esto. Por eso Pablo nos exhorta a las personas que cuando se pongan al servicio, lo hagan con integridad de corazón y por respeto al Señor, dice en Colosenses 3, 22, 23. Él allí dice esclavos, se está dirigiendo a los esclavos. Obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Y es que allí es donde cuando uno empieza a entender lo que significa el servicio y empieza a vivirlo, usted empieza a encontrarse, es como el concepto de la autoridad. Cuando uno empieza a entender qué significa la autoridad, la empieza a ver en todas partes. Uy, autoridad. Con el servicio es un poco lo mismo. Todo se vuelve servicio. Cuando empieza uno a entender qué es el servicio, absolutamente todo se vuelve servicio. Es que el hecho de que usted esté trabajando y le estén pagando por el trabajo, haya una relación contractual que implica exigencia y responsabilidad y todo eso, pero es que usted también puede ver ese trabajo en el que sí, le están pagando por hacerlo, pero usted puede hacerlo con la milla extra porque quiere servir, porque usted está sirviendo allí en lo que está haciendo. Usted está prestando un servicio a la empresa, a su patrono, a la persona que lo contrató. Entonces usted le presta un servicio además de lo que recibe como contraprestación por el trabajo. Entonces el trabajo también termina convirtiéndose en servicio. Las relaciones y la actividad en la misma casa, alrededor de la familia, oiga, alrededor hay personas que tienen necesidades.
que usted puede llegar a satisfacer. Entonces esa misma convivencia en la casa puede ser oportunidad de servicio. Es algo que estamos aprovechando los sugieres ahora que pues digamos que nosotros somos los que estamos de brazos caídos, ¿no? Con este asunto de la pandemia, porque no podemos servir en la iglesia. Pero entonces decíamos, oiga, pero es que servir lo podemos hacer donde estemos, en cualquier parte. Y entonces hemos venido trabajando una serie de devocionales precisamente que nos llaman la atención. Es que el servir es el prójimo es el que está al lado mío, es mi cónyuge, son mis hijos, es mi papá, es mi mamá, es el vecino, ¿sí? La persona que tenga allí. Tenemos que tener esa disposición y esa confiabilidad. El siervo es confiable, ¿sí? Al que se le encarga, dice la palabra, tiene que demostrar ser digno de confianza. Digno de confianza. Digno de confianza es que la tarea que se le encarga la hace. Un esclavo que no funciona, pues va a llevar garrote, porque precisamente pues, es esclavo para que funcione. Entonces la tarea de uno, cuando ha entendido que el servicio implica esa relación de sometimiento, de humildad, de ponerse, como dice Pablo, por debajo de los demás para servirles, pues implica que hay que hacerlo bien, porque si lo va a hacer mal, pues hombre, no está haciendo nada, está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces tiene que ser confiable, el siervo tiene que ser confiable. Y disponible. Sí, disponible y confiable. Y la característica fundamental, que es la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es que si uno no se vuelve humilde para servir, pues no puede servir. Señor Jesucristo llevó la humildad al extremo de dejarse atropellar, de dejarse vulnerar absolutamente todos sus derechos. Señor Jesucristo habría tenido, yo creo, muy difícil hacer su ministerio hoy en día por aquello de los derechos, ¿no? Todo el mundo habría estado reclamando de los derechos a Jesús y estarían haciendo demandas porque no le respetan los derechos a Jesús. Sí. No, es que el asunto del servicio es precisamente renunciar a los derechos. Cuando yo sirvo, yo renuncio a mis derechos ya no valen, no son importantes. Estoy por precisamente tratar de cumplir los derechos del otro y eso implica ponerme por debajo. Nuestro Señor Jesucristo, el versículo, el pasaje clave de esto es obviamente Filipenses 2, del 6 al 8, dice, quien siendo por naturaleza Dios, a mí siempre me ha impactado ese versículo. Oiga, es que Dios con la dignidad de Dios, que en cualquier momento hubiera podido decir, oiga, ¿qué les pasa? Yo soy Dios, sean igualados, oiga, pilas, miren con quién están hablando. No, Jesús nunca hizo apelación a su posición y a sus derechos como Dios, simplemente los dejó allí. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, nunca sacó en cara lo que hubiera podido hacer, lo que hicieron los apóstoles en sus cartas allí introductorias. Judas declarándose siervo de Cristo Jesús cuando Judas era el hermano de Jesús. Judas hubiera podido decir, oiga, no, pues si ya lo conozco, yo sabía cómo era en la casa desde chiquito, vea, saco pecho, él es mi hermano, ¿sí? Entonces póngame cuidado porque es que yo soy hermano de Jesús. No, Jesús dice, Judas dice, soy siervo de Cristo Jesús. Eso implica humillarse, someterse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fíjense que en la palabra muchas veces esas dos cosas van ligadas. Humillación, humillarse mutuamente, no ser humillado, sino humillarse voluntariamente otra vez, va ligado a la obediencia. Siempre van juntas. Pues es que el que finalmente está obedeciendo está reconociendo el valor del que manda, del que está haciendo el mandato. Y por eso Dios dice, ama a los humildes y aborrece a los que se exaltan. Porque es que exaltarse es ponerse al nivel de Dios. Es decir, oiga Dios, parce, venga, ¿cómo la pinta? Venga, hablamos. ¿Sí? No. Precisamente Dios es Dios y debemos ponernos debajo del humillarnos. Sí. Segunda característica de un siervo, tiene que ser humilde. Ahí es donde yo creo que la experiencia de todos los que hemos pasado algún tiempo en el servicio, podemos contar innumerables anécdotas de donde nos hemos estrellado con eso.
Sí. por esa gente, donde salta el usted no sabe quién soy yo. Ahí es donde yo le suelo decir a los ujieres, usted va a aprender el día qué significa ser ujier, cuando el usted no sabe quién soy yo le brinque aquí adentro. ¿Sí? Y eso tenemos innumerables. Morir a mí, menguar para que crezca, menguar. Nosotros tenemos varias anécdotas por ahí de un ujier que casi tocó, atájenlo, téngalo, no lo vaya a soltar. Sí. Sí, ahí tenemos varias ahí, eso a vez en cuando las recordamos. De que llegó al límite y dijo, no, yo no aguanto, yo le pongo la mano. Nos ha tocado, no agárrenlo, ténganlo. Dios mío. Pero es eso, es ese encuentro con la humildad, Sí. Muñeca, Sí, otra característica, pero obediencia. sí tenemos tiempitos más, si quieres. Sí, ya vamos terminando, está muy bien, está muy bien. Yo creo que otra característica podría ser, tiene que ser que sea obediente. Es la obediencia, ¿cierto? Porque el siervo obedece, el siervo no discute, el siervo no argumenta, el siervo no propone alternativas, el siervo obedece inmediatamente, completamente y de buena gana. Y ahí recordábamos un versículo en Mateo, espera, aquí lo tengo, en Mateo 8:9, en donde dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Además tengo soldados bajo mi autoridad. Yo le digo a uno ve y va, y el otro ven y viene. Y yo le digo a mi siervo hace esto y lo hace. Decía ese centurión, recuerdan que él le decía al Señor que con que él dijera una sola palabra bastaría para que su siervo, porque él tenía personas en autoridad y él sabía que Dios era autoridad. Entonces el siervo hace eso, no discute, no dice, me parece que es mejor así, no. Le dijeron hágalo así, lo hace así. Y tenemos que hacerlo con alegría. También el Señor en Salmo 101:3 dice, canten alegres habitantes de toda la tierra, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y suyos somos su pueblo, ovejas de su prado. Entonces, tenemos que hacerlo con obediencia. Y otra característica, la que el pastor la mencionaba también, hay sacrificio, ahí tiene que haber entrega total, es sacrificial, seguir el ejemplo de Cristo. Lo decía antes, en Filipenses 2:8 dice, al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el servidor tiene como propósito agradar a Dios y considerar como un privilegio el poder hacerlo. El servicio se debe ver como un privilegio, como una oportunidad y nunca como una obligación. Y esto va a implicar que usted tenga que dejar de satisfacer algunos deseos propios. De pronto de que usted tiene que hacer alguna cosa, pero tengo que ir a dormir más, por ejemplo. Nada más eso, sí, tiene que dejar cosas para satisfacer sus propios deseos. Entonces usted tiene que ser una persona que tiene entrega, que tiene ese amor sacrificial, ¿sí? Por ejemplo, uno lo ve, puede que no lo llamemos directamente en la iglesia, aunque sí hay el caso de una mujer que ella tiene un hijo que es especial y sin embargo ella va a servir y lo lleva y ella está pendiente del niño, pero está pendiente de su servicio. Y uno ve parejas, yo he conocido parejas en que ellos no tuvieron hijos y adoptan niños y saben que son niños especiales, que van a requerir atención, cuidado toda la vida. Eso se llama servicio, eso se llama amor sacrificial, con sacrificio, con gozo, con alegría, porque es primero para el Señor. Entonces, esa es otra cualidad que debe de tener un servidor, ser obediente y tener ese entendimiento de que su servicio es sacrificial, que su sacrificio es de entrega total. Usted no puede guardar para usted, ni tiene usted que decir, yo puedo escoger qué quiero hacer y qué no quiero hacer y cuándo no. Mi amor, y otra, si quieres da otra, no sé, o... Quedan dos más, ¿no? Yo aquí tengo dos más, dos más aquí. Sí. Ya mencionamos en cierta manera, indirectamente, de la necesidad de la sensibilidad.
El Sí. siervo tiene que estar atento, tiene que estar como el chavo con ¿cómo se llaman? Las antenitas de vinilo. Sí, estar Sí. ahí. El chapulín. El Ese, el chapulín, mi chapulín, amor. sí, el chapulín, con las antenitas de vinilo listo para detectar dónde está la oportunidad del servicio. La necesidad. La necesidad, dónde hay una necesidad que pueda llegar a ser satisfecha. Y eso implica una cierta intencionalidad, a estar atento, a estar pendiente de cuáles son necesidades que usted puede llegar a resolver. Entonces ahí es donde se manifiesta esa entrega. Y tal vez una de las más importantes, diría yo, pues fuera de la humildad que hemos mencionado, la obediencia, pero es que en el servicio finalmente es donde va a presentarse la oportunidad de hacer uso de los dones que Dios le ha dado. Porque es que todas estas cosas terminan siendo conectadas, ¿sí? Uno podría decir, es que me nació, sí, el Señor me llamó a servir, qué chévere, yo voy a servir. No, al Señor no le nace nada de esas cosas, ¿sí? El Señor tiene todo perfectamente preparado y lo dice claramente en su palabra, ¿sí? Dice, porque somos hechura de Dios, Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es que finalmente el servicio viene a ser digamos, maduración, ese alcanzar la etapa de la maduración espiritual, de la transformación que el Señor ha hecho con nosotros. Es para hacernos servidores, para utilizarnos en sus propósitos, en su voluntad buena, agradable y perfecta. Y para eso es que nos ha dado dones, ¿sí? Los dones no son mérito nuestro, los dones no son, es que yo soy bueno para esto. Sí, es bueno eso para eso porque el Señor le dio ese don porque lo tiene preparado para usar ese don en alguna circunstancia de servicio. Allí es donde los dones florecen. ¿Sí? En el devocional que comentamos, estamos haciendo con los sugieres, a mí me encantó mucho el autor en un momento dado dice, uno tiene que servir con sus debilidades y con sus fortalezas. Sus debilidades, ¿por qué? Porque es ahí donde Dios se va a fortalecer. Es donde la gloria de Dios va a ser visible en el servicio de la persona a través de la debilidad. Él decía, yo por ejemplo soy una piltrafa completa cuando tengo que hablar en público y resulta que es predicador. Entonces imagínate un predicador que le tiene temor a la gente, que no puede enfrentarse, que no puede hablar. Que no puede hablar. Pues dice, pero el Señor pone mis fuerzas y me hace hablar delante de la gente, pero yo no soy bueno para eso. En cambio, dice, yo siempre he sido buenísimo para escribir. Eso es algo que a mí me sale fácil. Pero dice él, en su experiencia, a mí me impactó mucho eso, dice él, pero entendí que realmente esa era una fortaleza útil en mi vida cuando ese don, esa capacidad la puse al servicio de Dios. Cuando empezó a escribir para expandir el reino de Dios. Ahí es donde ese don florece, donde se explota y termina siendo, porque lo está usando Dios para sus propósitos. Entonces el uso de los dones es fundamental. Aquí nos dice en Corintios 12:7, la primera carta, Corintios 12, versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los dones nunca son para el bien de los demás. No. Los dones espirituales y los dones que Dios nos ha dado, ni siquiera los no espirituales también, las habilidades que tenemos, todo eso Dios nos lo ha dado para ponerlo al servicio de los demás. Si no los utilizamos, pues pasa como pasa con los músculos. Se atrofian. Se pierden, se atrofian porque no están siendo útiles, no están sirviendo el propósito para el cual el Señor los ha dado. Entonces, definitivamente, todo el proceso de crecimiento espiritual, de ir intimando con el Señor, donde aprendiendo esa relación doulos con Dios, de esclavo, que toca todos los días estar trabajándole constantemente, se viene a traducir y viene a manifestarse y a ponerse evidencia en ese servicio diáconos a los alrededores, a las personas que podemos servir. Y ese finalmente es el proceso de la santificación,
A eso hemos sido llamados. Es que el servicio Sí, no es, como decía el pastor ahora, no, es que yo tengo tiempo, entonces puedo servir. Pues yo le digo a esa persona, magnífico, sí, chévere, sirva, pero oiga, es que el servicio hay que hacerlo cuando no tiene tiempo también. Allí es donde tal vez se empieza a ser más valioso. ¿Por qué? Porque le cuesta, porque hay un sacrificio, porque hay un costo. Hay un sacrificio, claro. Y a mí me parece que el lema que nuestra congregación ha venido adoptando últimamente ilustra, es decir, cae aquí de perlas a todo esto que hemos estado hablando. ¿Sí? Conéctate. Primero tienes que tener una relación con el Señor, una relación con la congregación. Conéctate, crece. Bueno, empiece a entender de qué se trata, para qué es esa conexión, a dónde va, ¿sí? Es que no es que ya llegó y ya se acabó, no, es apenas el inicio de un camino. Bueno, crece. ¿Para qué? Para finalmente servir. Para servir. Allí es a donde vamos. Ese es nuestro objetivo, servir. Para buenas obras que Dios dispuso de antemano. Entonces el llamado al servicio no es un llamado excepcional. No es un llamado a algunos, no, eso forma parte de la vida cristiana. El día que empezamos a entender de qué se trata el cristianismo, vamos a empezar a servir. Y otra vez el servicio es en todas partes. En todas partes. Qué bello, qué bello. Oigan, muchísimas gracias. Qué bello y qué bueno poderlos tener acá y ay, para nosotros feliz. Tan especial. Sí. Muchas llamados, como los llamamos, llamados a servir. Llamados a ser siervos. A ser siervos, sí. Definitivamente. A ser esclavos. Entendiendo que, como lo decía Glorita, tienes primero que entender el doulos para poder ejercer bien el diaconado. Si no existe. Y a riesgo de que me linchen y me echen tomates pichos y huevos podridos, viva la esclavitud. ¡Viva qué amor! Amén. ¡Viva la esclavitud! Sí, arriba. No, mucha gente escribiendo cómo extraño el servicio, quiero regresar. Uno entiende que el servir donde Dios nos tiene ahorita, bueno, Señor, lo estamos haciendo de buena gana, con todo el amor, pero nos hace falta, o sea, uno tiene que reconocer que nos hace falta el servicio dentro de la congregación. Esa es la comunidad del cuerpo de Cristo. La comunidad, anhelamos eso, ok, entendemos que la tecnología nos acerca, pero nos hace falta, y uno dice, qué bello que uno tenga eso en el corazón. Me hace falta servir al lado de mis hermanos, me hace falta estar allí, y por eso oramos, porque Dios nos permita más pronto que tarde poder regresar, que todo el tema se logre, y bueno, seguimos orando por eso. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Closito, muchas gracias a usted, yo comencé orando, quiero que por favor termines tú, cierres este tiempo con una oración, por favor. Claro, con mucho gusto. Ok, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, una vez más, Señor, eso no me cansaré de repetirlo cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, y nos detenemos a examinarla con detalle, a escudriñarla, como lo dices tú, Señor, terminamos encontrando siempre tesoros, Padre Santo. Gracias, Señor, eso es una prueba más de que esa palabra la has dejado tú, Señor, porque no hay palabra humana que pueda hacer eso, Señor, solo lo puedes hacer tú, por eso te damos las gracias y clamamos a ti, Señor, que esta noche y este tiempo que hemos pasado aquí sea esa oportunidad para que estés obrando, Señor, allí en los corazones de todas las personas que Señor, animaste, impulsaste a dejarnos entrar allá a sus casas con esta palabra y que eso sea esa oportunidad para que sus corazones empiecen a ser transformados y puedan descubrir, Señor, las maravillas y las riquezas que hay en una relación cercana contigo, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones que son innumerables, Señor. Gracias por proveer de estos medios para poder utilizar estos espacios, Señor, y poder seguir escudriñando tu palabra y aprendiendo de ella todos los días, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta noche. Te damos gracias por esa iniciativa del pastor, Señor, que sigas dándole esa sabiduría, Señor, para responder, Señor, a las circunstancias como vienen dadas, porque sabemos que tú estás allí detrás, Señor, y que todo esto forma parte de tu santa voluntad, Señor.
Sigue fortaleciéndonos, Padre Santo, sigue enseñándonos, sigue transformándonos y que se haga siempre tu santa voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.